El dolor es un síntoma de que algo no está bien. A veces es un síntoma de que pues, un zapato no nos queda bien, por ejemplo. Pero la mayoría de las veces es un síntoma de que algo no está bien en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Hay dolor y sabemos pues que hay que buscar remedio, hay que buscar alivio. A nadie le gusta tener dolor y pues hace muchas cosas para evitarlo, para aliviarlo. Viene el dolor y sabemos que tenemos una enfermedad y vamos a un médico. Si no puede resolverlo, vamos a otro. Y tenemos esa esperanza de que finalmente el dolor va a desaparecer cuando nosotros recuperemos la salud. Sin embargo, hay enfermedades que no tienen cura, que son incurables. A veces la medicina avanza y enfermedades que no se podían curar antes ahora son curables, pero todavía hay enfermedades que no hay cura, y lo único que se hace es pues a veces tratar de quitar solamente el dolor. Junto con este síntoma hay otros, hay debilidad. A veces el que está enfermo no se siente débil, no se siente con ganas de hacer nada, está pues debilitado, puede tener fiebre, puede tener otras cosas, pero esa situación de enfermedad muchas veces queda fuera del control de los médicos. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 5, versículos 21 a 34. Y aquí vamos a leer la actitud que tiene Cristo ante la enfermedad. Primero, ante una enfermedad que no tiene remedio, que ya está llegando al fin, que lleva a una persona, a una niña, a la muerte, que es cuando sí la enfermedad termina, porque se termina la vida. Y otra enfermedad, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad de muchos años. Y cómo reacciona Jesús ante esta necesidad que tienen estas personas. Pues vamos a leer del versículo 21 a 34 del capítulo 5 de Marcos. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a orar. Señor, pues te damos nuevamente gracias por todo lo que tú eres, por el poder que tienes, pero sobre todo por la disposición que tienes para oír al que esté en necesidad, para aliviar a los que tienen una enfermedad. Y no estamos hablando de una enfermedad física o principalmente de ella, sino estamos hablando de tu poder ante la enfermedad de nuestras almas. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, que nos muestres esa disposición, pero también ese poder y esa actitud, y que eso nos lleve a acercarnos a ti, a buscarte, a poner nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Padre, enséñanos por medio de tu palabra, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, Jesús está de regreso. Si recordamos, unas semanas atrás, él había estado enseñando a la orilla del mar desde una barca a un grupo muy grande de personas. Al finalizar ese día, le pidió a sus discípulos ir al otro lado del mar, a una región gentil, a la región de los Gadarenos, y durante el viaje que hicieron se enfrentaron a una tempestad que Jesús calmó al ordenar al viento y al mar que se calmaran. Al llegar al otro lado del mar, tuvo un encuentro con un hombre poseído por una legión de demonios. Ordenó a los demonios salir de aquel hombre. Salieron y bajo la autorización de Jesús fueron hacia un grupo muy grande de cerdos que estaban comiendo por ahí, y se precipitaron en el mar y todos se ahogaron. Los hombres del campo y de la ciudad se enteraron de esto que había pasado por medio del relato de los cuidadores de los cerdos, y fueron a donde estaban Jesús y este hombre que había estado endemoniado. Vieron una increíble transformación en este hombre, y comprobó a estos hombres que habían ido la veracidad de todo lo que les habían dicho los cuidadores, y ellos se llenaron de temor y le pidieron a Jesús, en lugar de querer saber más de él, que se fuera de su región. Jesús les concedió lo que le pedían y subió a la barca para irse. El hombre que había sido librado de los demonios le rogó para que lo dejara estar con él, pero él lo dejó ahí para que diera testimonio de las grandes cosas que Jesús había hecho con él y cómo había tenido misericordia. Entonces se fue. Como hemos notado en esta sección del Evangelio de Marcos, se nos ha estado mostrando el poder y la autoridad que tiene Jesús sobre cosas que el ser humano, el hombre, no puede hacer absolutamente nada. Son cosas que están fuera del control del hombre, pero hay alguien que las domina y controla en su voluntad. Hemos visto esa soberanía sobre los elementos de la naturaleza, como estos elementos de la tormenta en el mar, sobre los demonios, sobre un ejército bien organizado de ellos. Y ahora vamos a ver enseguida el dominio que tiene sobre dos elementos que afectan directamente
a todos los hombres, a cada ser humano. Uno de ellos es la enfermedad, que es lo que tratan estos versículos que leímos, y el otro elemento, el último, es el de la muerte, que muchas veces es el resultado final de la enfermedad. Hay enfermedades que llevan a la muerte y hay enfermedades que no pueden ser curadas, pero que provocan dolor y sufrimiento al que las padece. Un dolor y un sufrimiento que no terminan sino con la muerte. En todos los casos se muestra el poder divino de Cristo, que vence sin problema lo que para los hombres es imposible. Así podemos ver desde ahora cómo será el reino cuando Él gobierne, cuando Él ya esté reinando. Las limitaciones y las carencias que son consecuencia de la caída son vencidas por la obra de Cristo y los efectos negativos son eliminados. Los males que entraron con el pecado ya no estarán en el reino. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4, ¿cómo será en ese tiempo, ya cuando el reino esté plenamente constituido? Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que todos los que en cierta manera tenemos ahora dolor, enfermedad, tenemos gran consuelo y esperanza. Esto va a pasar definitivamente. Aquí en los versículos que leímos en este pasaje hay dos historias entrelazadas. La de un hombre que tiene una hija pequeña, está gravemente enferma, así que está agonizando, está a punto de morir. Y por otro lado, la historia de una mujer que había estado atormentada por una enfermedad por largo tiempo. Es una historia dentro de otra. La segunda historia, la de la mujer, interrumpe la primera. Y al ser contadas juntas, tiene un efecto dramático que sirve para llevar el relato al último elemento sobre el cual Jesús tiene control absoluto y sobre el que sabemos que no hay remedio. Siempre a veces decimos, para todo tiene arreglo, todo se puede arreglar, menos la muerte. Sin embargo, en estos versículos que tratan el inicio del segundo milagro, que es el milagro sobre la muerte, la interrupción al cumplimiento a este pedido de Jairo y el primer milagro realizado, que es a la mujer, nos enseñan la actitud y el poder de Cristo sobre la enfermedad. Cuando el hombre llamado Jairo busca a Jesús, su hija estaba enferma. Él no sabía lo que pasaría y su esperanza es que fuera sanada de su enfermedad. La mujer enferma se acercó a Jesús buscando ser sanada. Pues en este día vamos a ver el problema de la enfermedad y lo que hace Jesús ante esto, y vamos a dejar para la siguiente vez la actitud y el poder de Jesús sobre la muerte. Pero en estas dos historias, la enfermedad es la que desencadena los acontecimientos. Las dos personas buscan a Cristo para resolver un problema de salud, y en las dos historias
el poder restaurador llega por medio de la fe. En los dos casos, la fe fue probada y tuvo que vencer grandes obstáculos. Entonces vamos a ver primero el pedido de un padre, en el versículo 21, que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El ministerio de Jesús se da entre judíos y gentiles. Ha llevado bendición a los gentiles al otro lado del mar y regresa a los judíos. En el Evangelio de Lucas dice que la multitud lo recibió con gran gozo, porque lo esperaban. Se había ido después de estar ahí enseñando, y la enseñanza que les dio debió haberlos dejado impresionados, de tal manera que esperaban con ansia el regreso de Cristo. Jesús sabía que muchos de la multitud lo seguían esperando recibir algo de ellos. Les gustaban los milagros y también esperaban a un Mesías, un libertador que los llevaría a un poder político y militar. Pero no querían el Evangelio, no querían arrepentirse, que era lo que él les predicaba. Querían seguir con su religión, viviendo como ellos le entendían. Les gustaba ser el pueblo de Dios con los privilegios que ello trae. Despreciaban a los demás pueblos, pero como pueblo rechazaban a Cristo. Y por eso él les hablaba por medio de parábolas. Sin embargo, regresó para seguir enseñando y dándoles más muestras de que él era el Salvador que esperaban. Era Jesús el que salvaría al pueblo de sus pecados. De toda esa multitud había algunos que iban confiando en él, ponían su confianza en él y eran salvados de sus pecados. Eran salvados de las consecuencias del pecado que los afligía. Pero lo más importante es que eran librados de la condenación eterna. Dicen los versículos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús acababa de cruzar el mar porque los gadarenos le rogaron que se fuera. Tomó la barca otra vez y cruzó a este lado del mar, al lado judío, al lado de esta región de Galilea. Había una gran multitud que se reunió alrededor de él. Miles de personas. También dice una gran multitud. Cristo divide. El que sabe de su poder lo ve y le pide que se vaya lejos de su vida o que esté lo más cerca que se pueda, que vaya a su casa. Desembarcó muy probablemente cerca de Capernaum y apenas llegó, todavía dice que estaba en el mar, estaba ahí la multitud, y vino hacia él un hombre llamado Jairo. Era un hombre importante, era un hombre respetado por la comunidad, era uno de los principales de la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos cuando no podían ir al templo. En muchas ciudades que estaban lejos de Jerusalén, cuando había algún número de judíos, se hacía una sinagoga. Y los principales
eran los que estaban encargados de ella. Lo que hacían era proteger, cuidar los rollos, estaba la palabra que se leía, cuidaban las reuniones, las instalaciones, organizaban la escuela, las enseñanzas, supervisaban a los que enseñaban, a los que oraban, a los que leían, eran los administradores de ella. Para llegar a estar en esta posición, Jairo tenía que ser un judío devoto. Ninguno de los evangelios dice que era un fariseo, pero por su cargo en la sinagoga estaba relacionado estrechamente con ellos. Sabía indudablemente del odio que le tenían a Jesús. Ya en estos momentos la sinagoga era un lugar cerrado para Jesús, ya no podía estar ahí. La última vez que había estado en la de Capernaum, los fariseos se habían unido con los herodianos para destruirlo, porque había sanado a un hombre con la mano seca en un día de reposo. No se nos dice cuál sinagoga era la que Jairo era el principal, pero la narración nos dice que Jesús salió de la sinagoga después de este incidente del hombre de la mano seca para ir a enseñar junto al mar. Ahora, cuando se fue al mar, regresó y está junto al mar, por lo que muy probablemente Jairo era el principal, uno de los encargados de esa sinagoga donde sanó al hombre con la mano seca. Y entonces había visto y había oído a Jesús enseñar, había presenciado algunos de los milagros de Jesús, sanando personas y expulsando a los demonios. Las circunstancias llevaron a Jairo a un punto en el que debía ser profundamente honesto. Por un lado estaba su prestigio, su posición ante la comunidad, que lo reconocían como un hombre importante, un hombre con prestigio, era uno de los principales de la sinagoga. Pero por otro lado estaba su hija agonizando. Seguramente había hecho todo lo posible, había consultado médicos y nadie podía hacer nada por ella. Pero él había visto a Jesús y sabía quién era. En el fondo entendió quién era. Sabía que él podía sanar a su hija como había hecho con muchos. Como haría un buen padre, dejó su orgullo, dejó su conveniencia y, confiando en Cristo, se aferró a Él como su única esperanza. Y frente a esa multitud que lo conocían, que sabían quién era Él, el principal de la sinagoga, vino ante Cristo y se arrodilló ante Él. Esa es una actitud de adoración, reconociendo quién era Jesús. Un judío jamás se arrodillaría ante un hombre, como tampoco lo haría ante un ídolo. Pero Jairo había entendido quién era Jesús y puso su confianza en Él. Dice que le rogaba mucho, le suplicaba que fuera a su casa, en donde estaba su hija a punto de morir, para que pusiera sus manos sobre ella, fuera salva y viviera. Y aquí está lo que hizo Jesús ante la necesidad de este hombre en la enfermedad de su hija. Dice el versículo 24: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús fue con él, fue con Jairo, y la multitud
lo siguió, pues seguramente para ver qué pasaba. Les ha de haber llamado mucho la atención que un principal de la sinagoga le hubiera pedido ayuda a Jesús cuando los fariseos pues habían mostrado públicamente su rechazo. Iba ahí la multitud y el avance era difícil, había tanta gente que lo apretaban. Eso pasa, bueno, no sé si algunos no saben ni qué es eso, pero hay una cosa que se llama metro y hay ciertas horas que también les llaman pico, y tú quieres ir en una dirección, quieres bajarte y chocas con los que están ahí parados, no puedes avanzar, van más lento, no se mueven, y tú sientes pues cómo te aprietan. Así era la situación ahí. El Evangelio de Mateo dice que sus discípulos estaban con él y todos iban juntos hacia la casa de Jairo. Cuando en este trayecto aparece una mujer con una gran necesidad. Dice los versículos 25 a 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cristo es muy accesible. Los fariseos y los sacerdotes no querían ni siquiera estar cerca de personas a las que ellos consideraban pecadores. Si entre nosotros es muy difícil, cuando tienes algún problema, alguna necesidad, que te acerques, pues ya no digamos al presidente, ni siquiera a un secretario de Estado o al delegado de las delegaciones como la Ciudad de México. No te puedes acercar para pedirle que te ayude. Pero Cristo está al alcance. No hace acepción de personas. No se inclina ni favorece más a alguien sobre otros. Cristo está a tu alcance. El principal de la sinagoga, la multitud y una mujer enferma quieren estar cerca de Jesús. Y Él no se aísla, no pone barreras, no pone a sus discípulos que le vayan abriendo paso. Él está sirviendo, va en camino para ayudar a un hombre notable, a un hombre importante. Y hay alguien en el camino en necesidad, que quiere un tiempo con Jesús, y Él está al alcance. Lo mismo sucede hoy. Si tú quieres un tiempo con Él, solamente tienes que acercarte, no necesitas pedir cita. En cualquier momento tú puedes poner tus peticiones delante de Él. Esta mujer tenía una enfermedad que la había hecho sufrir durante mucho tiempo, 12 años. No sabemos la causa, no sabemos si era un tumor, una infección o alguna otra cosa, pero ella sufría de un flujo de sangre continuo. Se había consultado a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no le había servido de nada. Al contrario, iba empeorando. No era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad crónica, una enfermedad incurable.
una enfermedad que nunca se le iba a quitar. El malestar y los dolores no paraban nunca. Ya de por sí la enfermedad debilita, pero esta enfermedad en la que perdía sangre, pues se la debilitaba mucho. No tenía un momento de sentirse bien. Pero el sufrimiento físico no era lo único. En la ley de Moisés, una persona que tuviera flujo era considerada ceremonialmente impura. Una mujer con la sangre fluyendo era considerada inmunda. Lo que ella tocara se consideraba inmundo. Donde se acostara o se sentara se consideraba inmundo. Si tocaba a una persona, esa persona quedaba inmunda por un cierto periodo de tiempo. La mujer debía esperar 7 días después de que cesara el flujo para poder ser limpia. Vamos al libro del Levítico, el capítulo 15. Ahí habla de esto también, la situación cuando un hombre tenía flujo. Pero vamos a ver los versículos 19. El versículo 19 dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. El caso particular de esta mujer está especificado en el versículo 25. Es lo que a ella le pasaba. Dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. En el versículo 28 dice: y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Esta mujer tenía flujo todo el tiempo. Era considerada una mujer inmunda. No podía ni acercarse a la sinagoga, mucho menos al templo. No podía tocar a otra persona, porque era inmunda a esa otra persona. No podía sentarse en algún lugar porque sería considerado ese lugar inmundo. Estaba aislada socialmente. No podía tener un esposo o una familia. La situación de su vida era sumamente difícil. Sufría mucho emocionalmente y también espiritualmente, al no poder participar pues en nada, en ningún culto, en la adoración a Dios, en las fiestas, en la Pascua, en ninguna de ellas. Hay un propósito de Dios al dar este mandato. Este ciclo es una figura del pecado, de cómo el pecado contamina todo lo que toca, y que está contaminado por el pecado hace inmundo todo lo que lo rodea. Este sufrimiento, este ciclo empezó después de la caída, con ese dolor con que se daría luz, con esa maldición que vino a todo lo que el hombre hace. Ahí entró en esa maldición la enfermedad. Pero es una figura entonces este sangrado. Dios compara la rebeldía de su pueblo con la impureza de este tipo de una mujer. Dice en Ezequiel 36:17:
Dice: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Debemos considerar los efectos del pecado. El pecado causa sufrimiento y dolor. Lo vemos en el deterioro de nuestro cuerpo. Apenas nacemos, empezamos a morir. El envejecimiento nos lo dice cada día. Cada vez podemos hacer menos cosas. Ya no podemos correr como antes. Ya no tenemos la misma fuerza. Tal vez tú, como joven, todavía no llegas a tu máxima capacidad física, pero una vez que llegas, no hace otra cosa sino ir disminuyendo. El dolor va aumentando. Ya a cierta edad apenas te levantas y algo te duele. Si no te duele, seguramente es porque ya moriste. Pero el dolor va a ir aumentando poco a poco. El cuerpo va fallando. La enfermedad nos recuerda de que somos pecadores y nos acercamos a la consecuencia última del pecado, que es la muerte. Cada persona envejece y eso es resultado del pecado. Antes del pecado no había muerte ni enfermedad, y cuando Cristo vuelva a reinar, como ya leímos, ya no habrá estas cosas. Pero bueno, aquí lo hay todavía. La mujer estaba en una enfermedad pues muy difícil para ella, y como lo haría cualquiera, había buscado la ayuda con médicos, pero nunca la pudieron ayudar, y como no la pudieron ayudar, perdió la esperanza. Su sufrimiento era mayor, no tenía ninguna solución. Siguió muchos tratamientos que eran costosos, y quizá muchos de ellos eran dolorosos, y nada le servía. En ese estado, alguien le habló de Jesús, y ella puso su confianza en Él. Tenemos esa fe en Cristo, la fe en Cristo. Los versículos 27 a 29. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La esperanza de la mujer empezó a crecer al oír acerca de Jesús, lo que Él hacía, lo que enseñaba, lo que predicaba. Supo dónde estaba y fue hacia allá. Al llegar, vio que había una gran multitud rodeándolo. Entendió que no sería fácil hablar con él. Además, de acuerdo a la ley, ella no podía estar entre la multitud, porque pues contaminaría a las personas. No quiere llamar la atención, no quiere que nadie sepa lo que está pasando. Se considera inmunda. Que alguien más lo sepa le daría vergüenza. Y no se considera ser digna de ser escuchada por Cristo. No se atreve a hablar con Él. Hizo un plan en su mente. Pensó que con solo tocar la ropa de Cristo sería suficiente. Y fue acercándose poco a poco, abriéndose paso entre la multitud. No piense en otra cosa que en acercarse lo suficiente para tocar
el manto de Jesús. Ella va pensando, solo tengo que tocarlo y seré salvo. Ella tiene fe en quién es Jesucristo. No está pensando en que es como tocar algo mágico, como muchas veces se desvía y se ponen algún objeto, como puede ser el agua bendita que hay en algunas iglesias, o el agua de Tlacote que se puso de moda hace algunos años y que decían que podía curar, otros amuletos o cosas que se venden pues en algunas iglesias que dicen cristianas para sanar o para dar riqueza, son amuletos. Ella cree que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo, como ha demostrado ser, y por eso es que puede salvar. Ella puso su fe en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino, fue a Cristo. Piensa en tocarlo entre la multitud sin que nadie se dé cuenta y después alejarse. Nadie sabría lo que ha pasado, pero ella sería libre de su tormento. Se acercó lo suficiente y logró tocar su mano. Y lo que sucedió fue que al instante la fuente de su sangre se secó. Ella lo sintió y supo que estaba sana, dice, de aquel azote. Ella sintió un alivio, como cuando nosotros a veces tenemos un dolor, una muela del juicio en mala posición y nada te calma el dolor y te la sacan y tú sientes el alivio. Ya, se fue el malestar, se acabó para no regresar. Ella sintió lo que había pasado. Eso manifestó el poder de Cristo. Toda la medicina y todo el gasto de todos esos 12 años no habían logrado nada. Toda la obra humana no es nada al lado de la obra de Cristo, al lado del poder de Cristo. Su alegría debió de haber sido enorme, de haber pensado, lo sabía. No solamente estaba sanada físicamente, al poner su fe en Cristo, fue salvada del pecado y de las consecuencias del pecado. Cristo quiso hacerlo de esta manera para enseñar algo a la mujer, a sus discípulos y a la multitud. La mujer tuvo fe en Cristo y pensó en desaparecer apenas fue sanada, pero había cosas que todavía debía aprender. Cristo revela la fe de esta mujer a todos. Tenemos la fe revelada en el versículo 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? La mujer pensó que nadie sabía lo que había pasado. Ella sintió esta liberación del dolor, del malestar, y pensó que nadie más lo sabía, pero Jesús lo sabía. Él lo había planeado de esta manera. Se lo volteó hacia la multitud preguntando, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ella y todos los demás debían saber que había una necesidad mayor a su salud física. Ella sentía esta enfermedad y lo sentía como un gran problema.
pero había una necesidad mayor, el perdón de sus pecados. Para Cristo no es suficiente que sea sanada, que se vaya. No es suficiente que tu problema se acabe. En ese momento ella está feliz, pero todavía no se ha dado cuenta que tiene un problema mucho mayor que su flujo de sangre. En el Evangelio de Lucas dice que después de que Jesús preguntó, todos negaban. Nadie decía, no, yo fui, yo te toqué. Se entiende el sentido en el que Jesús preguntaba. Él podía haberse dirigido a la mujer y decirle, tú me has tocado, pero quiere que la mujer se descubra y que les diga a todos las grandes cosas que Jesús ha hecho con ella y de cómo tuvo misericordia. Dice el versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se asombraron de una pregunta que parece ilógica y se lo hacen ver. Están todos entre una multitud y pues le dicen, todos te están tocando, y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Ellos no ven ningún propósito detrás de la pregunta de Jesús. Él sabe que muchos en la multitud están buscando milagros. Esos que están entre la multitud buscando milagros no están buscando a Cristo. Pero la mujer que lo tocó a propósito, ella sí está buscando a Cristo, lo está buscando a Él. Dice el versículo 32, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él mira a toda la multitud. La mujer siente que está en problemas. Jesús ha notado que algo ha pasado y ella siente miedo. No sabe si podrá seguirse ocultando entre la gente, pero comprende que el que la ha sanado sabe que ella está ahí. Ella estará pensando qué es lo que va a decir la gente cuando se entere que los ha estado contaminando a ellos al caminar ahí entre la multitud. ¿Qué pensará cuando se ha atrevido a tocar a un rabí, que por si era algo prohibido que una mujer tocara a un hombre en público? Era una falta grave, mucho más a un maestro, y todavía más en la condición de ella. Dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El temor de Dios que tuvo esta mujer fue mayor al temor que tenía a los hombres. El temor de lo que dijeran, y sabe que no se puede esconder. Vino ante Jesús con temor y temblor, no con temor de la multitud, sino con temor de Dios. Ella sabe que está delante de Dios. Ese temor es el temor que hemos visto en otros, en los discípulos en la barca cuando calmó la tormenta, el temor de los demonios, el temor de los hombres que le pidieron que se fuera. Todos han tenido
miedo. Y todos, por la misma razón, entienden ante quién están. Si tú has entendido quién es Jesús, sabrás que no es solamente alguien que puede hacer milagros, que no es solamente alguien que te quiere salvar y que puede salvarte. Él es Dios, Señor de todas las cosas, con poder sobre todo, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Ella se acerca y sabe que todos la están mirando, sabe que no merece lo que ha recibido, que es indigna, que es inmunda espiritualmente. Aunque está sana, por lo menos tenía que esperar 7 días. Está contaminada por el pecado y todo lo que toca queda inmundo, igual que cada uno de nosotros. Quizá piensa que va a ser reprendida por su atrevimiento. Está asombrada del poder de Dios y se postra en adoración, igual que Jairo, el hombre importante, el hombre con dignidad y respetado. En realidad no hay ninguna diferencia entre ellos. Si Cristo los oye, es solamente por pura gracia, no porque ellos lo merezcan, igual que nosotros. ¿Quién puede pensar que merece algo de Cristo? Se postra en adoración, reconociendo su pecado y sometiéndose a la autoridad de Dios. Tiene miedo, pero también tiene fe, gratitud y sobre todo humildad. Empieza a reconocer ante todos, ante la multitud, su enfermedad, todo su sufrimiento de 12 años, lo que pensó y cómo fue curada por Jesús en cuanto tocó su manto. Era necesario que se identificara y diera testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, sin importarle lo que pudieran pensar. Reveló lo que había en su corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Su confesión le permitió tener una relación personal con Cristo. No es posible que seamos salvados por Él y que después no tengamos una relación cercana con Él. Por eso, después de sanarla, buscó tener un diálogo personal con ella. Además, el ejemplo de su fe debe ser visto por la multitud, que debe aprender que solo por medio de la fe se obtienen los beneficios de Cristo. Ella está confesando a Cristo, les dice a todos que Él es el verdadero Salvador, les habla de su poder, de la autoridad. Es lo que debe hacer todo el que ha sido salvado. Él es bueno y misericordioso, está ahí con temor, con temblor. ¿Qué le dirá? Dice el versículo 34: y Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Con ternura la llama hija. Podemos pensar que era una mujer joven, pero también es una palabra que refleja cariño y una aceptación que la mujer no había sentido por mucho tiempo. Enseguida
le aclara qué es lo que la ha hecho salva. No es tocar el manto. El manto en sí no tiene ningún poder, no es nada. Ha sido salvada por la fe. Pero la fe en Cristo, el objeto de su fe es Cristo. En realidad no necesitaba tocar ni el manto ni a Cristo, pero su fe fue la que la llevó a avanzar en medio de la multitud, porque ella confiaba en Cristo. Fue la fe puesta en Cristo. Tampoco fue la fe en sí misma, sino el objeto de esa fe. Es claro que ella no creía que el manto la podía sanar, sino Cristo. La enfermedad se fue de manera permanente, pero eso era lo de menos. Ella iba a tener paz, no solamente un sentimiento de bienestar, sino libre de su mayor problema, el pecado y sus consecuencias, la enfermedad y la muerte eterna. El pecado era en realidad su azote. Estaba, como todos los de la multitud, enemistada con Dios. Dios la veía inmunda, como a todos ellos, merecedores de la ira de Dios, pero había puesto su confianza en Cristo, y Él le dice que vaya en paz, que quedó justificada por medio de la fe. Dice Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes una enfermedad crónica e incurable, además de todas las enfermedades que te hayan diagnosticado o de las enfermedades que no sabes que tienes. Pero esta enfermedad es la más grave de todas, porque es una enfermedad mortal, no una enfermedad que te va a llevar a la muerte física. Esta enfermedad te va a llevar irremediablemente a la muerte eterna. Todo lo que hagas, todo lo que gastes y a todos los que consultes no te pueden ayudar. Al contrario, cada vez será peor. Tal vez puedas recurrir a tomar analgésicos para olvidar tu dolor y tu miseria. Tal vez puedas recurrir a las drogas, al alcohol, a los analgésicos, al placer, a lo que tú quieras, pero cada vez será peor. Este Evangelio te ha hablado de Cristo. Pregúntate por qué estás aquí. ¿Has venido como uno de la multitud? ¿Has venido para quedar bien con alguien, para que no te digan nada, para ver algo? ¿Ni siquiera sabes bien a qué has venido? ¿Vienes por quién es Cristo? ¿Vienes a postrarte ante Él? ¿O vas a esperar a la expectativa a ver qué sucede? ¿Quieres ver si otros son sanados antes de confiar? Acércate a Cristo con decisión, que no te importa lo que los demás piensen o crean. Pon tu confianza en Cristo y serás libre
de tu azote, de tu mayor azote. Serás libre de tu pecado. Vamos a orar.